Bueno, eso hace entender que solamente el Padre conoce en este momento en el que Jesús está diciendo las cosas, solamente el Padre conoce los tiempos y las sazones. Ahora, el Señor termina en el 44 diciendo, por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces hay premisas con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de que el Señor Jesucristo ya se lo había dicho, se lo estaba diciendo a sus discípulos en el libro de Hechos. Cuando revisamos el libro de Hechos, encontramos con que el Señor ya se los estaba diciendo a ellos con relación a su venida, porque era preocupación de los discípulos en aquel tiempo y también preocupación nuestra en este tiempo, porque queremos estar preparados, apercibidos, atentos a la venida de nuestro Señor. Entonces, el detalle es que debemos manejar la información adecuada y correcta de acuerdo a la palabra. No os dejéis confundir. No os dejéis confundir. Si nosotros vemos que el Señor Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos que no les es dado a ellos conocer los tiempos y las sazones. Además, en ese momento ya el Señor se los había dicho antes, como revisamos en el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero encontramos nosotros entonces que en Apocalipsis capítulo 1, vamos a ir, lo invito a que agarren su Biblia, vayan a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a encontrar en el versículo 1 la respuesta, porque era correcto que los tiempos y las sazones solamente estaban en manos del Padre. Pero aquí en este punto encontramos la revelación. O sea, estamos hablando de lo que ya le fue revelado, de Jesucristo, hablando de una pertenencia, o sea, procedencia, esto le pertenece a Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, ya en este punto estamos encontrando que el Padre ya le había manifestado a Jesucristo la revelación de las cosas. Y dice que Jesucristo le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esto lo vemos también en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, vemos en el 22, versículo 8, vamos a encontrar que está escrito de esta manera. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, la revelación es de Jesucristo. Dios se la dio a él. O sea que ya Jesucristo está al conocimiento de las cosas que han de acontecer. Y él se las está dando ¿a quién? Se las está dando ahora a Juan, porque Juan las está oyendo a través del ángel que Jesucristo mismo envió. Versículo 22, 16 nos confirma esto. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, nos encontramos con el hecho de que ya los discípulos estaban con la inquietud de cuándo había de venir Jesucristo, de cuándo sería su venida. El Señor Jesucristo les resalta esto y luego la respuesta está en el libro de Apocalipsis. Pero volvamos nuevamente al libro de Hechos, capítulo 1, y sigamos leyendo. Cuando le dicen el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces encontramos aquí que el Señor Jesucristo subió
subió alzados hasta las nubes. Y dice en el siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, de la manera que Jesús fue o subió al cielo, de esa misma manera ha de volver nuevamente. Está escrito aquí. O sea, está escrito. Y esto es uno de los pasajes que concuerda mucho y que se lee mucho. Cuando nosotros leemos bastante el pasaje que está en Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a encontrar. Y ahí les voy a invitar que vayan al libro de Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses dice en un pasaje muy conocido con respecto a la venida de nuestro Señor y muy nombrado, porque dice aquí, capítulo 4, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta este punto está hablando de la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos tiene un orden. Y está diciendo que no van a proceder los que estén vivos, o los que estemos vivos a la hora de la venida de nuestro Señor. No vamos a ir antes a su encuentro, sino antes van a ir los que durmieron en Jesucristo. Y ese orden lo podemos confirmar en el libro, la carta a los Corintios, capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, en el versículo 23, cuando dice: pero cada uno en su debido tiempo, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y está hablando de la resurrección, de la esperanza que tenemos en ser nuevamente resucitados para una vida eterna con Cristo Jesús. Comenzando desde el 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces ya nos damos cuenta, mi hermano, que esto concuerda claramente con lo que está diciendo la carta a Tesalónica. Vendrá el Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor será, y ese será el orden de la resurrección. Pero es interesante que eso será en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice que será antes, no dice que será después, se dice que será en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ambos pasajes dice: los que son de Cristo en su venida. En el